Buenas noches, mi nombre es Santos Osvaldo Cervantes Barrón, actualmente estudiante del Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua, con mi número de matrícula el 5613 del cuarto semestre sabatino, con el profesor a cargo de la materia de computación, Juan Manuel Guerra, y veremos cómo se utiliza el simulador Livewire para sacar valores de resistencias, valores de voltajes y valores de la intensidad o corriente. Aquí, por ejemplo, tenemos el simulador, el Livewire. Aquí me salió por la galería por default, pero aquí la podemos cerrar y les mostraré dónde podemos recabar la galería. Es aquí en este icono, un clic y nos aparece. En este caso vamos a ver primeramente un circuito en serie. Por ejemplo, las resistencias. Vamos a poner así. Resistencias. De una vez las acomodamos, las sacamos todas. Y luego ya podemos cerrar la galería. Con eso completaríamos nuestro circuito. Aquí seleccionas. Y aquí puedes seleccionas. Y aquí puedes rotar. En este caso, rotaré para acá. Lo puedes mover. Seleccionas, rotas. Seleccionas. Nos faltó una para que sean 5 resistor. 5 resistor. Ok. Entonces, vamos. Aquí es donde se gira. Puedes girar para cualquier lado. Aquí en este caso pues, sería armar el circuito, ¿no? Haciendo clic. Ahí unimos una resistencia. Ahí unimos otra, nos queda medio feo ahí. Bueno, ahí se mueve un poquito. Ahí está. Clic. Es algo muy sencillo con un clic para medir la resistencia en serie. Este simulador se llama Livewire. Pues el contexto de este simulador es realizar un circuito en la computadora y hacerlo trabajar. Por ejemplo, le podemos poner aquí una lámpara y hacerla que encienda sin necesidad de utilizarlo en el protoboard o en sí en tablilla. Aquí le podemos cambiar el valor, que aquí nos aparece el voltaje. Aquí es el valor. Se lo cambiamos. Le vamos a poner, como es corriente continua, le vamos a poner 24 volts, que sería algo apropiado. Y volts, para que no sean ni milivolts, ni microvolts, ni puro en volts. Ok, se cambia. Si te fijaron cómo se cambió el voltaje. Las resistencias las vamos a poner todas de un kilo ohm. Está bien, creo que un kilo está bien. Tú puedes cambiar el valor. Estas son de un kilo, a mí me parecen bien.
aquí vamos a sacar algo de la galería que de lo que queramos medir. Por ejemplo, aquí vamos a medir lo que viene siendo los voltios. Aquí nos dicen measuring, o sea, medidas. Por ejemplo, aquí está de los voltios, para medir voltaje, para medir amperios, para medir amperios. Y para medir amperios. Aquí el valor de los ohmios, pues los tenemos. No nos muestra aquí una, o sea, no nos muestra aquí, nos muestra el valor de las resistencias, o sea que los ohmios pues los podemos sacar con la ley de Ohm, sacando la intensidad. Aquí lo que hacemos, aquí vamos a medir las caídas de voltaje de cada resistencia. Siguiendo el positivo con el positivo y negativo con negativo. Si te fijas, es algo tan sencillo como dar vuelta. Aquí ponemos clic. Bueno, clic, ahí unimos. Aquí en lo que nos tenemos que fijar es muy bien en cómo van los polos. Positivo con positivo y negativo con negativo. Listo. Aquí podemos podemos medir el voltaje, las caídas de voltaje que hay entre cada resistencia. Aquí, por ejemplo, 4.80 volts, 4.80 volts, 4.80 volts y 4.80 volts. Este simulador es lo que nos... Por ejemplo, si yo aquí cambio el valor de la resistencia, me va a dar otra caída de voltaje. Aquí lo voy a poner 10 kilo ohms. Le pongo OK. Aquí ya me dio otro valor. Me cambió todos los valores. A 1 volt, a 1.71 volt, 1.71 volt. Dependiendo de la resistencia, es la oposición. Es la oposición que deja pasar el voltaje. Bueno, ese es cómo medimos el voltaje. Ok. Bueno, y como ahí está reproduciendo en play, bueno, ya expliqué cómo cambiar el valor de las resistencias. La voy a regresar a 1 kilo ohms. Ok. Ahí como se está reproduciendo, me está diciendo el valor, las caídas de tensión en un circuito cerrado. Vamos a ver cuánta intensidad corre por este circuito cerrado, pero primero dándole stop.
Ahí vi cómo se borraba, batallé un poco. Por ejemplo, ahí está mal la posición porque está el negativo hacia el positivo. Necesitamos cambiarlo. Ahí está, listo. Ahí podemos ver, le ponemos reproducir y nos va a decir la intensidad y los amperes. La intensidad de la corriente la medición a amperes. Por ejemplo, ahí me dice que 4.80 miliamperes pasa por este circuito en serie. Si bien lo podemos o sea que aquí nos va a dar 4.80 miliamperes porque es un circuito en serie, no cambia la intensidad. En el lugar donde tú pongas el amperímetro, no cambia la intensidad porque estamos frente a un circuito en serie, donde la intensidad sigue igual y no baja. Lo único que cambia son los valores del voltaje por la resistencia que se opone al flujo de electrones. Podemos hacer una demostración. Lo voy a cambiar aquí a 100 kilo ohms y ponemos reproducir. Vemos que me cambió 23.08 volts, pero también me cambió el amperaje, me cambió milivolts. No, entonces estoy equivocado. Pero pues, bueno, esa es la idea de cómo simular el circuito para que nos dé los valores exactos para pasarlos hacia el protoboard y del protoboard a la tablilla, o en este caso, si ya está muy experimentado, a la tablilla. Ahí vemos cómo nos cambian de valor. A eso sí ya se fue un valor muy chico, a milivolts, que por el cambio de los ohmios, de la resistencia. Aquí podemos ver cómo fluye la intensidad por el circuito. Este es un circuito en serie. Circuito en serie. Ok. Vemos la corriente cómo fluye. Ahí. Flow current. Flow current. Ok. Entonces, ya vimos lo que es el circuito en serie. Y ahí una disculpa por la equivocación. Cambiaron cambió los amperios. Sí cambió los amperios. Pues bueno, no sabía cómo se borraba. Batallaba, pero pues aquí ya vimos cómo. A lo que no sé bueno, si notaron algo o de esto, que esto a lo que nos lleva
Al cambiar el valor de las resistencias de los ohmios, de las resistencias, pues nos daba diferente caída de tensión, pero base a la ley de Kirchhoff, pues en la suma de todas las caídas de voltaje nos daba el voltaje final, que vendría siendo los 24 volts, sumándolos. Entonces realizaremos bueno, un circuito. Bueno, si se fijaron, un clic para mover, dos clics para cambiar de valor. Está. Borramos. Vamos a hacer más abajo. Más abajo. Bueno. Aquí estamos formando este sería un circuito paralelo. Un circuito paralelo. Pues ya sabemos cómo cambiar de valor a las resistencias. Déjame un segundo. Bueno, aquí, pues, según la ley de Kirchhoff, en donde tú pongas el multímetro o voltímetro en este caso, te va a dar el mismo voltaje. Y aquí pues lo vamos a checar. Vamos a checarlo, bueno, con Nomás aquí hay que acordarnos muy bien de cómo van los polos. Ahí está, vamos a checar ahí. El voltaje aquí, de aquí nos da 0 volts. Vamos a ver. Vamos a checar. Más. Ok. Nos da 0 volts porque está invertido los polos.
Pones stop. Seleccionamos, giramos. Y ahora sí. Bueno, marqué 0 volts también. Vamos a ponérselo en otro lado. Se lo vamos a poner en varios lados. Bueno, aquí con la lupa lo podemos agrandar. Stop. Con control más. Que se agrandó más. Melo. Vaya. Pues aquí se me borró todos los de a ver. Listo. Vamos a poner el voltímetro aquí. Ya pusimos el voltímetro hacia abajo, que nos dio 0 volts. Aquí vamos a ver, nos da 0 volts, 0 volts amperios. Aquí nos marca el amperaje, que se me hace extraño.
96.24 miliamperes. Es que realmente no necesitas ponerle el amperímetro. Si lo pones aquí en línea, ahí te marca el voltaje y el amperaje. Es algo más sencillo. Es otra forma de ver sin necesidad de utilizar los instrumentos de medida en la simulación del circuito. Así que por no nos pasan 24 volts, 240.02 microamperes. Por nos pasan 24 volts. Aquí el voltaje no cambia. Aquí lo que cambia es el amperaje. Y 24 miliamperes. 24 miliamperes. 24 volts. 23.98 microamperes. Casi no agarro mucho pero ya más o menos ya estamos moviendo. Vamos a ver 200. A ver. Aquí mira, lo podemos ver más de cerca. Aquí nos da 200. Mira, aquí voy a cambiar el valor de la resistencia y me va a cambiar el amperaje. Lo voy a poner 10 kiloohmios. Poner OK. Me cambió 2.40 microamperes al momento de cambiar el valor de la resistencia. Se lo volvemos a cambiar para que vean cómo cambia. Vamos a poner 100 kiloohmios. OK. 240 nanoamperes. Y así es la función de este circuito. Y ya si lo quieres ver en current flow, cómo corre la corriente. Ahí presionando play, ahí vamos a ver. Como es un circuito paralelo, el voltaje no cambia en ninguno de sus nodos. Por si lo logras, 24 volts tiene acá. 24 miliamperes. Aquí ya me lo marca en watts. Miliwatts. En watts los transformo en watts. Entonces, así se utiliza el simulador Livewire para realizar circuitos electrónicos Este es algo muy sencillo. Este es un circuito, el que vimos anterior, un circuito en serie, y este es un circuito en paralelo que es lo más básico de la electrónica. Aquí investigando un circuito en serie, el voltaje se divide entre los componentes, mientras que la corriente es la misma en todos los componentes. Y en un circuito paralelo, la corriente se divide entre los componentes, mientras que el voltaje es el mismo en todos los componentes. Así como se los muestro aquí, 24 volts aquí. Déjeme pongo la pantalla normal. 24 volts. Si logran ver, lo único que cambia es el amperaje. Por ejemplo, ahí me marca 240.02 microamperes. Aquí me debe de marcar, bueno, menos por la caída de intensidad. Aquí lo que cambia es la intensidad. En un circuito paralelo cambia la intensidad. Lo único que se mantiene es el voltaje. Pues ahí vimos las diferencias entre un circuito paralelo, un circuito en serie, cómo usar el simulador, las maneras de medición
para el circuito. Y creo que eso sería todo. Y pues ahí espero y sea de su agrado en la explicación de cómo usar el simulador Livewire y para qué sirve los funcionamientos de circuito en serie y el circuito en paralelo. Muchas gracias.